Hola, muy buenos días para todos. En esta preciosa mañana le damos la bienvenida a todas y cada una de las personas que se están conectando a través de esta transmisión por Facebook, Misión Cristiana Internacional Renacer. Le damos la bienvenida, un saludo muy especial para todas las personas que se disponen, que se preparan, que anhelan recibir más de la presencia de Dios, en donde podemos tener cierto tipo de comunión a través de las redes sociales, en donde podemos interactuar y poder llevar a cabo un mensaje que nos ayude a seguir hacia adelante, como lo es el tema del día de hoy, a perseverar. Un tiempo devocional en donde anhelamos que el Señor hable a cada uno de nuestros corazones, un tiempo en donde sé que estamos siendo edificados. Cuando hablo de disposición, hablo de personas que no solamente se conectan y escuchar por escuchar, sino que realmente la palabra de Dios cala en lo más profundo de nuestro corazón y nos lleva realmente a identificarnos con cualquier palabra que el Señor hable a cada uno de nuestros corazones. Es la manera que yo tomo precisamente mis tiempos devocionales con el Señor, porque sé que allí de una u otra manera el Señor está vivificando nuestro espíritu, nos está levantando, nos está fortaleciendo, no permite que realmente nosotros nos quedemos en el piso. Cuando el Señor habla de que el hombre justo, cuando cae 7 veces volverá a levantarse, es precisamente porque sabe que el hombre justo no va a quedar en el piso, sabe que en la presencia de Dios eh, podrá nuevamente reincorporarse. Por eso nosotros no somos hombres caídos, somos personas que, aunque en la guerra, aunque en las circunstancias se vean un poco afectados, golpeados, eh, somos simplemente varones que vuelven a levantarse, que no están muertos, que no están perdidos, que sabe que el Señor está allí con cada uno de nosotros para ayudarnos en todas y cada una de las cosas. Un saludo muy especial para los que se están conectando en esta maravillosa mañana. Les bendecimos. Sé que muchos de ustedes probablemente han pasado por circunstancias bastante complicadas, pero también he visto aún las personas que están acá conectadas que no tiene como esa cercanía, ese diálogo, esa amistad, esa hermandad. Vemos que a pesar de la dificultad, que han querido desmayar, aún vuelven a levantar su rostro para mirar hacia adelante. Esa es una persona justa, esa es una persona predestinada por el Señor, que ha sido escogida por Dios y que el Señor sabe que no va a quedar a mitad de camino. Y así vamos a través de los grandes hombres que el Señor dio que fueran allí escritas en su palabra. Y por eso vemos las tantas dificultades y las tantas luchas que ellos tuvieron que enfrentar. Vamos a colocar este tiempo delante de Dios. Vamos a compartir este mensaje con todos nuestros contactos vía WhatsApp, vía Facebook, que lo puedas compartir por Messenger, por Instagram, por Twitter, todas las redes sociales que de pronto ustedes manejan, que lo podamos compartir y podamos llegar a más personas. Es una forma de evangelizar, amén. Hay muchas personas que necesitan ver a levantarse. Vamos a orar en esta hora, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, damos gracias, Señor, por este día tan especial. Bendecimos tu santo nombre, Señor, en esta mañana, Señor, un precioso día que tú nos regalas, Señor, un tiempo de bendición, una mañana, amado Rey, Señor, en donde podemos ver tu misericordia, en donde tu gracia, Señor, que ha sido establecida sobre nosotros, Padre amado, Señor, actúa, Señor, poderosamente. Hoy queremos rendir nuestras vidas y queremos decirte, Señor, que te amamos, que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Te pedimos, Señor, que nos tome fuertemente de tu mano, Señor,
y nos levantes, Señor. Quizás hay muchos, Señor, que están pasando por dificultades. Hoy te ruego, Padre amado, Señor, que seas allí obrando, Señor, según sea cada una de sus necesidades, Padre amado, y que tu palabra, Señor, que es tan poderosa, Señor, no solamente, Señor, hable a nuestro corazón, Señor, sino que actúe, Señor, en nuestras vidas. Por eso nos disponemos, Señor, a recibir más de ti y pedimos, Señor, la guianza de tu Santo Espíritu. Hoy te alabamos, precioso Rey. Hoy te bendecimos, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos a los que se acabaron de conectar. Un abrazo enorme. Bueno, hablando de la perseverancia, nos damos cuenta que la semana pasada hablábamos de los altibajos, ¿no? En mi caso, hablábamos de los altibajos y tomamos el ejemplo de la vida de Jacob. Y Jacob fue un hombre que perseveró. Jacob, a pesar de los altibajos, fue un hombre que no se detuvo. Jacob, a pesar de las promesas que el Señor le había dado, nos damos cuenta que siguió hacia adelante. No solamente por las promesas, sino poder ver los grandes obstáculos que se presentaban en cada una de sus vidas, ¿sí? Vemos a Jacob que en su momento pasó por dificultad aún después de ver la promesa, aún después de escuchar la promesa, aún después de pelear con el ángel, ¿sí? Vemos cómo Jacob en estos momentos de debilidad, de frustración, de problemas, de persecución, fue un hombre que no se detuvo. Probablemente Dios nos ha hablado a nosotros de mil maneras. Nos habla a través de los siervos, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de adoraciones, nos habla a través de personas que ni siquiera conocen del Señor. Y viene como ese aliento a nuestro interior para que no desmayemos y sigamos hacia adelante. Yo sé que a muchos de nosotros nos gusta tomar la palabra del Señor y subrayar las cosas que van a ser o que son importantes para nosotros y que probablemente el Señor va a ejecutar en su momento, ¿cierto? Allí podemos encontrar que sobre esa promesa, sobre la roca de vida eterna, podemos mantenernos sin desmayar. No somos fluctuantes, somos personas que perseveran a pesar de. Yo he escuchado, por ejemplo, hablando de fluctuantes, a muchas personas que aprendieron a nadar porque los tiraron al río, porque los tiraron a una piscina bastante honda, que no se podían dejar ahogar, no se podían dejar morir. Por más que no supieran nadar, buscaron la forma y la manera de salir a flote o de salir hacia a la orilla. Y cuando yo escucho esto, yo digo, tuvo que haber sido bastante duro para una persona que no sabía nadar, que lo tiren a un río y que de una u otra manera tenga que sacar fuerzas de a donde no las tenga, que tenga que pensar en medio de un momento que usted dice, me voy a morir, que tenga que buscar la manera, actuar con sabiduría, actuar con paciencia, ¿verdad? Y de una u otra manera salir a flote y poder decir, oiga, aprendí a nadar, sí pude. Y yo con tantos miedos, y yo con tantos temores, y yo con tantas cosas en mi corazón, y que pensaba que ya nunca iba a aprender a nadar. Y de esta manera fue que pudo ver la respuesta ya no de parte de los demás, sino del mismo. Como quien dice, no es que hablemos de una actitud positiva, sino que hablamos quizás de la fortaleza que puede existir en cada uno de nosotros para seguir hacia adelante. Perseverar tiene que ver con muchísimas cosas. Perseverar tiene que ver con planeación, perseverar tiene que ver con unos sueños, con unas metas, con unos proyectos, con unos propósitos que nosotros mismos establecemos. Perseverar tiene que ver con objetivos, con negocios que nos la vida. Perseverar tiene que ver con ver a esas personas que sabe
a lo que se tiene que enfrentar y que tiene que organizar todo, que tiene que ver con disciplina, que tiene que ver con mucha fortaleza, que tiene que ver con ganas, ¿sí? Y la palabra de Dios nos ilustra un pasaje muy hermoso que se encuentra allí en Lucas, en el capítulo 14, desde el versículo 25. El Señor Jesucristo está hablando a cada una de las personas que definitivamente quieren seguir al Señor. Pero el Señor coloca unos ejemplos seculares, pero son ejemplos reales que quizás nosotros adoptamos para salir hacia adelante. La palabra de Dios dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. O sea, para el Señor no solamente era importante que la gente lo siguiera, que la muchedumbre estuviera allí encima, sino que yo creo que hubo un momento en donde el Señor Jesucristo pensó y al volverse a ellos dijo: a mí de nada me sirve que las multitudes me sigan y cierto día me abandonen. A mí de nada me sirve que las multitudes me sigan y un día terminen haciendo lo que no es correcto y lo que yo no he demandado, ¿cierto? Allí podemos ver cómo aún dentro de las grandes iglesias de multitudes, muchas personas están supuestamente siguiendo al Señor. Pero como lo dice su misma palabra, quizás su corazón está apartado de él. Y es poder ver que muchos lo siguen con una intención totalmente diferente e incorrecta, siempre para alcanzar sus sueños, siempre para alcanzar sus metas. Y esto es importante de poder analizarlo porque el Señor les dice en el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tenía que aborrecer todo, no quiere decir que tenía que abandonarlo todo. Quiere decir que el primer lugar que debería de estar en su corazón era el Señor. Y el Señor quería ver las intenciones del corazón de cada persona. El Señor estaba colocando a prueba a muchos de aquellos que le seguían, que tenían que estar dispuestos a darle el primer lugar al Señor. Y a eso le añade, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cuando se habla de cruz, se habla de sacrificio, se habla de cruz, se habla aún de gastar todo lo que ha logrado en esta vida. Cuando se habla de cruz, se habla de que aún tiene que pasar por momentos de dificultad, pero en esos momentos de dificultad tendrá que levantarse y tendrá que sobreponerse y tendrá que seguir hacia adelante pasando cualquier tipo de obstáculos que la vida le pone. Y aquí viene el ejemplo en el versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para poder acabarla. ¿Quién de nosotros al edificar, al construir, al cumplir con sus sueños, al sacar adelante una universidad, al estudiar en este caso, al hacer empresa, ¿verdad? ¿Quién no se sienta a calcular si lo que realmente va a hacer, va a lograr? Mire, muchos de nosotros vivimos por impulsos, muchos de nosotros vivimos por emociones, muchos de nosotros vivimos por arranques que nos da a veces, pero a veces no tenemos esa sabiduría para poder lograr lo que realmente yo me he propuesto. Sí, yo sueño con muchas cosas. Sí, Cristo está en mi vida y me puede ayudar. Todo esto es verdad, pero ¿quién no se sienta a calcular todo esto? Usted puede decir, bueno, vamos a arrancar la universidad, el semestre cuesta 6 millones de pesos, 10 millones de pesos.
Y de pronto usted dice, yo tengo para la matrícula, yo tengo para el primer semestre, después Dios hablará y dará. Tenemos 6 meses para poder conseguir lo que nosotros nos hemos propuesto. Pero en realidad sabe en su interior que volver a conseguir esos 6 millones de pesos o esos 10 millones de pesos, de pronto no los va a lograr, de pronto no los va a poder, porque lo que usted se gana quizás es el mínimo, 1 millón de pesos. Entonces usted dice, 1 millón al mes son 6 millones, puedo pagar el siguiente semestre, pero no calcula sus gastos, no calcula si tiene que comer, calcula si tiene que comprar cosas de aseo, no calcula si tiene que pagar servicios, no calcula si tiene que pagar transportes, no calcula si tiene que comprar materiales, no calcula si un día va a necesitar recursos para la salud, no calculamos el resto. Y nos da esos arranques y aquí puede existir un problema, que no terminamos lo que nosotros empezamos. Podemos tener sueños enormes y podemos actuar de cierta manera que uno dice, pues es que yo tengo fe. Sí, yo creo que los que creemos en Jesucristo tenemos fe. Por eso creemos en Él, porque hemos creído en algo que probablemente nosotros no hemos visto y que sabemos que el Señor tiene el poder para ayudarnos a superar cualquier tipo de situación. Sin embargo, el versículo 29 dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlar o a hacer burla de Él. Comiencen a burlarse de nosotros. Mire, aquel que comenzó esto no lo terminó y dice creer en el Señor. Mire, aquel que se propuso a realizar todas estas cosas, mire, no lo terminó y ahí quedó a medias y dice creer en el Señor y nos invita a todos a creer en el Señor. Y así son en todas y cada una de nuestras áreas. Nos proponemos 1000 cosas. La persona que se propone hacer ejercicio todos los días, la persona que se propone dejar de comer como comía antes. Quizás empezamos un día, al otro día ya no queremos, al otro día ya no podemos. No somos ese tipo de personas que se disciplinan para alcanzar las cosas. Versículo 30, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y esto es tremendo, porque dejémonos de mentiras. Nosotros nos hemos propuesto muchas cosas y yo quiero decirle que esto no está mal, pero a veces si hacemos un balance son más las cosas materiales que las espirituales. O pongámoslas en un nivel, equilibrémoslas. O bueno, está bien, usted es una persona muy espiritual, pongamos que usted tiene cosas espirituales por encima que las materiales. Pero aún así, usted tiene proyectos, ¿cierto? Usted tiene sueños, usted tiene propósitos personales. Sí, yo predico mucho de que los sueños deben de ser los sueños de Dios, nuestros propósitos deben de ser los propósitos de Dios, pero igual queremos hacer algo por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, que emprendan y que salgan adelante y queremos ayudarles y queremos perseverar y queremos que todo lo que tenemos en nuestro corazón un día se cumpla para nuestras vidas. Hablando de la palabra perseverancia, dice que este es un acto de mantenerse constante en algo. No está diciendo que este es un acto para que usted hoy se lo proponga, pero mañana no lo cumpla. Habla de que debe de mantenerse en algo, debe de insistir en la práctica
en este caso, de una doctrina o en el cumplimiento de un deber. Claro que estos son significados plenamente doctrinales, plenamente espirituales, pero la perseverancia habla de que yo en lo que me he propuesto tengo que cumplirlo a cabalidad. Eso sí, siendo espirituales, sin violar los principios que el Señor nos ha dado. Pero nosotros pequeños, al tener nosotros, al querer emprender hacia un negocio, debemos perseverar en ello. Pero para nadie es una mentira que quizás en el trayecto, quizás en el camino, quizás en ese proceso que estamos teniendo, para nadie es una mentira que pueden haber frustraciones. Para nadie es una mentira que la frustración es el peor enemigo de la perseverancia. Cuando vienen esos momentos de dificultad, muchos de nosotros nos frustramos. Y a veces esto nos lleva a sentirnos como perdedores, como fracasados. Esto nos lleva a sentirnos muy mal, porque realmente yo anhelaba hacer esto, lograr estas cosas. Y hay muchos que se detienen, como sé que muchos lo han logrado, sé que muchos han alcanzado la universidad. Y esas personas que tienen títulos, yo a veces hablo de una manera muy fuerte hacia ellos, pero esas personas que tienen títulos, y lo digo más que todo es por su vida espiritual, pero esas personas que tienen títulos, esas personas que tienen empresa, esas personas que han salido adelante, que han prosperado en su área económica, esas personas que han logrado su casa, que han logrado su carro, que han conquistado muchas cosas, no son personas que han alcanzado las cosas porque sí. Yo puedo ver un ejemplo de mi cuñado y es un hombre que cree en Dios. No es un hombre religioso, pero pues tampoco se congrega, pero de una u otra manera tiene a Dios en su corazón. Sin embargo, más que eso, yo puedo ver la superación que realmente él ha tenido. Una superación bastante tremenda, alentadora, de ejemplo. Un hombre que no tuvo estudio o el poco estudio que le daba a sus padres no le alcanzó ni siquiera para superar el bachillerato, la secundaria. Sin embargo, cuando ya tenía cierto tipo de edad, este hombre empezó a trabajar. Este hombre medio tiempo trabajaba y medio tiempo estudiaba y superó la secundaria. Y no solamente eso, se propuso en su corazón seguir estudiando y siguió estudiando y entró como cajero de un banco. Y hoy en día es, se me fue el nombre, se me fue el nombre, pero bueno, es una persona importante dentro de lo que tiene que hacer allí en el banco. Esto nos lleva a nosotros a poder ver cómo una persona puede superar cualquier cosa. Pero los acontecimientos, usted dice, es gerente de un banco, es la vaina. Pero al ser gerente y llegar hasta allí no es fácil. Y lo que él quizás comentaba en alguna ocasión o lo que mi esposa me puede comentar de él, es poder ver cómo tuvo que esforzarse, que para poder llegar allí tuvo muchísimos problemas, pero también se le presentaron muchísimos desánimos en su vida. Que era para poder ser hoy quien es, tuvo que estudiar bastante y aún tuvo que llegar cansado a su casa, a veces sin poder dedicarle tiempo a sus hijos, pero
se superó y perseveró, queriendo botar la toalla muchísimas veces. Desalentado, desanimado, débil. Podemos ver quizás algo grande que había en su corazón. Y sé que hablo con muchas personas que han logrado muchas cosas. No ha sido para nada fácil, porque han tenido que vivir, que han tenido que enfrentar. Pero sé que también hay muchas personas que no han logrado lo que se propusieron en algún momento. ¿Por qué? Porque se les enfrentó ese peor enemigo que es la frustración, que es lo que nos hace a nosotros sentirnos perdedores y fracasados. Y cuando esto llega a cada una de nuestras vidas y llega a nuestro corazón, pues muchos de nosotros desistimos y dejamos todo a un lado. Y allí es donde nosotros mostramos la actitud ante lo que nosotros hemos soñado, ante lo que nosotros hemos querido lograr, ante lo que nosotros hemos querido alcanzar. Los que perseveran a pesar de la situación, a pesar de los problemas que vengan, siempre van o están aprendiendo algo nuevo, siempre están madurando, siempre están actuando con sabiduría, siempre están buscando cómo superar cualquier traba que la vida les coloca. Y es lo mismo que probablemente Pablo le hablaba a los romanos en el capítulo 8, versículo 28. Y Pablo les estaba diciendo que aman al Señor, todas las cosas les ayuda para bien. Y sé que cada situación que nosotros tenemos que enfrentar en esta vida nos ayuda para bien. Así que quizás el problema, la circunstancia que quiera venir sobre tu vida no es nada más que un proceso de aprendizaje para que podamos superar cualquier situación. Tú no te imaginas quizás los procesos que yo he tenido que enfrentar para decirle mañana al Señor, no, es que yo no quiero seguir adelante porque no tuve para comer un día. No, Señor, yo ya no voy a seguir hacia adelante porque es que tenemos problemas con nuestros hijos. No, Señor, yo no voy a seguir adelante, yo no voy a seguir cumpliendo lo que tú has puesto en nuestro corazón porque pues no tengo para pagar el arriendo. Creo que nosotros ya hemos pasado por ese proceso y lo hemos superado y hemos pasado por procesos más difíciles para yo salirle al Señor con bobadas. Creo que el Señor me permitió pasar por todo eso para que nunca en mi vida yo me detenga ante los propósitos de Dios en mi caso. Quizás tú crees en el Señor, caminas con el Señor, pero tienes otros planes y otras metas totalmente diferentes, donde no puedes abandonar lo primordial, lo que el Señor ha puesto en tu vida también por lograr y por hacer. Pero sé, como lo decía al principio, que muchos de nosotros le damos más interés a las cosas materiales que a lo espiritual. Entonces, todas estas trabas, todos estos obstáculos se superarán en el momento que nosotros tengamos como la capacidad de poder analizar mi entorno y qué es lo que está queriendo afectar mi vida. Es como este coronavirus, la vacuna que ellos están intentando o que ya sacaron al mercado, ha sido también con ese propósito, cómo destruir. Venga, esto tiene unas puntas, cómo podemos adentrarnos a ellos o cómo podemos formar células para que esas, células o lo que tenga que hacer combatan contra aquel virus. Venga, tenemos que entrar por este lado, tenemos que ingresar este químico, tenemos que ingresar esta medicina, etcétera. Y ellos entran y atacan precisamente cuando este virus ingresa al cuerpo. Se busca la manera, se busca la forma. Son encargados de mirar qué es lo que está sucediendo y superar. Nosotros no podemos detenernos. Dependiendo de cualquiera que sea mis sentimientos ante lo bueno o ante lo malo, ante lo que he logrado y ante lo que no he logrado,
sabemos que ante una pérdida, quizás nuestros sentimientos se van a ver afectados. Pero yo quiero que miremos algo. Pueden ser cosas materiales, que pueden ser cosas espirituales. O sea, las espirituales y les es más fácil abandonarlo. Quizás las cosas materiales no, aunque sean difíciles, no las han abandonado, persisten, siguen hacia adelante. Parte de lo que estamos hablando en este devocional es que usted siga adelante, es que usted no se detenga. Mi esposa ayer hablaba de la mujer virtuosa y daba las características de esta mujer. Esta mujer no se detiene. ¿Y por qué nosotros los hombres nos detenemos fácilmente en nuestra vida espiritual? Esta mujer virtuosa da ejemplo de su vida espiritual, da ejemplo de trabajo, da ejemplo a su marido la alaba, su marido la bendice, ¿cierto? Esta mujer es previsiva en el momento de cuando hay nieve, entonces si tiene que ponerle doble chaqueta a sus hijos, se la coloca. Es una mujer que persevera a pesar de, que muestra, ¿verdad? Muchísimas cosas, que no se detiene. Nosotros los hombres a veces nos detenemos fácilmente y somos nosotros los que tenemos que dar cuentas en cierto momento determinado en nuestra vida espiritual, con nuestra casa, con nuestra familia, con lo que me he propuesto. Pero desmayamos muy fácilmente. Y por eso esto provoca un sentimiento. Pero a pesar de ese sentimiento que viene sobre nuestras vidas, pregunto, ¿cómo está mi vida espiritual? Sí, tú tienes sueños, tú tienes metas, tú tienes propósitos. Y podemos estar usando a Dios como lo leímos al principio. Seguían a Jesucristo la muchedumbre, la multitud le seguía. Pero quizás su corazón estaba totalmente desviado de lo que precisamente tenía que hacer cada creyente, cada cristiano. El Señor le dice, si tú me vas a seguir, tienes que tomar tu cruz. Si tú me vas a seguir, tienes que aborrecer a toda tu casa, a toda tu familia. Yo creo que esto causa un choque en nuestras vidas, porque probablemente lo buscaban para el sustento, probablemente lo buscaban para cumplir sus sueños, sus metas, para ser libre porque pensaban que iba a ser el rey, etc. Entonces vemos que el Señor les cambia el panorama, les cambia la visión, les cambia el propósito. Y para eso nosotros tenemos que actuar como el Señor lo ha demandado. Sigue soñando y sigue perseverando en todas esas cosas que te propones. Pero nunca dejes al Señor o nunca busques al Señor para que tus propios sueños sean cumplidos sin tener la intención de orar, y ya lo vamos a ver. Pero esto lo digo porque perseverar hasta el fin, como lo dice Mateo, acompáñeme por favor. Mateo 24, que habla de las señales antes del fin. Mateo 24, versículo 13, nos indica lo siguiente, dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y habla de los tiempos finales. Habla de los tiempos apocalípticos. Habla de los tiempos que probablemente nosotros tenemos que enfrentar. Y yo digo algo, ¿sí? Quizás tú te has propuesto muchas cosas y sigue hacia adelante con eso. Pero te digo algo y te pregunto algo. ¿Crees tú, varón, las mujeres, crees tú que lo que te has propuesto o que lo que el Señor ha hablado mejor, cree que tu vida espiritual, como la llevas hasta el día de hoy, te va a ayudar a perseverar hasta el final? Si aún las circunstancias de la vida, en las cosas materiales que nos proponemos, a veces nos queda grande,
¿Crees tú que con lo que has hecho con tu vida espiritual te va a llevar a mantenerte firme a pesar de lo que venga? ¿Creemos cada uno de nosotros que lo vamos a lograr? Y acá el Señor está diciendo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiere decir, mas el que esté dispuesto, tenga la capacidad de enfrentar cualquier tipo de situación, de no desmayar, de no retroceder, dice algunos pasajes, de no mirar hacia atrás, de no salirnos del camino recto, de no poner nuestro pie fuera de ese camino, de no ser tibios. ¿Ve? ¿Crees tú que la vida espiritual que llevas hasta el día de hoy te va a ayudar a perseverar hasta el final, a resistir, a mantenerte firme? Porque nada de estas cosas las vamos a lograr si quizás hemos perdido nuestro primer amor. Para poder perseverar hasta el final, aún la misma palabra, hablando de perseverancia, porque son muchas más las cosas que podemos encontrar desde lo que el Señor nos ilustra. Pero, por ejemplo, tú tienes que perseverar en la oración. Y Romanos capítulo 12, versículo 12 nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes ¿en qué? En la oración. Eso nos dice Romanos. Gozosos en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Jesucristo, que te ha dado salvación. Sufridos en medio de las circunstancias, en medio de la tribulación, pero no desmayen en la oración. Porque si desmayan en la oración, todo está acabado. Todo será destruido. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverando en la oración en todo tiempo, en todo momento. Eso es importante. Una persona que deje de orar es una persona que se está debilitando, que se está desanimando, es una persona que está durmiendo, que se está muriendo espiritualmente. Pero también debemos de perseverar en la fe. Y el libro de los Hechos, el capítulo 14, versículo 22, dice lo siguiente, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Exhortándoles a que permanezcan en la fe. Nosotros debemos de permanecer en la fe. Pablo le enseñaba a Timoteo, permanezca en la fe. Pablo le hablaba también a los colosenses, permanezcan en la fe. Permanezcan en el propósito de Dios. Permanezcan creyéndole a Él. ¿En qué también debo de perseverar? En mi vida espiritual. ¿En qué sentido? Mi vida espiritual se mantiene firme y constante y perseverando en el poder de nuestro buen Dios. En el poder de Dios. Salmos 37, vamos allí rápidamente. Vemos cómo la palabra del Señor en el versículo 24 nos dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová lo sostiene de su mano. Una persona que desmaya, una persona que mira hacia atrás, una persona que retrocede fácilmente, una persona que va a la iglesia y está en el pecado, es una persona que no ha creído en el poder de Dios. Es una persona que no ha perseverado en el poder de Dios, que no ha creído en su poder. Y por eso dice el Señor, este capítulo 37, léanselo todo por favor en casa, el capítulo 73,
Son capítulos que realmente nos alienta a cada uno de nosotros a perseverar en su poder. No solamente ese capítulo, usted ve a lo largo de la historia cómo el poder de Dios se ha ejecutado a favor nuestro. Por eso dice que cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor es quien lo sostiene, porque el Señor es quien lo levanta, porque el Señor es quien le da fuerzas. Pero también un hombre que persevera se mantiene en el temor de Dios. Jeremías, capítulo 32, versículo 40, nos dice la palabra del Señor: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Perseverar en el Señor. Mire, haré un pacto con ellos. Haré un pacto con cada uno de ellos. Es un pacto eterno, no es un pacto momentáneo, es un pacto eterno. Pero me gusta acá que el Señor dice, y pondré mi temor en el corazón de cada uno de ellos. Realmente ese temor es el que no nos deja retroceder. Si a veces pasamos por momentos de dificultad caminando con Dios y sabiendo que con Dios vamos a superar todas las cosas, ¿cómo será apartados de Él? Esto provoca en mi vida gran temor. Porque yo soy un hombre que puedo evaluar mi vida. ¿Quién era yo? ¿De a dónde me sacó el Señor? ¿A qué ya estaba dispuesto a sufrir? O mejor, ya estaba casi que pensando que en cualquier momento me iba a morir. Sabía que eso iba a pasar, pero Cristo llegó a mi vida. Así que en ese momento yo no tenía nada que perder. De hecho, ya casi todo estaba perdido. Y no tenía nada que perder al tomar la decisión de decir, yo quiero caminar contigo. Y al ver todo lo que el Señor ha hecho en mi vida y lo que ha provocado en mi corazón a colocar ese temor en mi vida, yo digo, no. Definitivamente, como dice su palabra, apartados de Dios nada podemos hacer. Y Él es el que ha colocado estas cosas en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no nos apartemos de Él. Ahora, Pablo dice que aquel que esté firme, mire que no caiga. Aquel que piense estar firme, que piense estar seguro, mire que no caiga. Claro, debemos estar pendientes, velando, vigilantes, para que nunca perdamos el propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón. Para que nunca nos apartemos. Yo todos los días le oro al Señor y le digo, Padre, no me sueltes de tu mano. Guárdame, Señor, de cualquiera que sean las situaciones que tengamos que enfrentar, cualquiera que sean las tentaciones que quizás quieran venir a nuestras vidas, cualquiera que sea el proceso que quiera venir a estancarnos y a detenernos. Pero seguimos hacia adelante. Con 1000 problemas, sí, pero seguimos hacia adelante. Viendo cómo el enemigo nos coloca zancadilla, sí, pero seguimos hacia adelante, porque más fuerte es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Téngalo claro. Y todo esto es una evidencia y una característica de los fieles, de los verdaderos discípulos del Señor, del verdadero cristiano, del que ha creído verdaderamente en el Señor. Pero el Señor, ante todo esto, nos llama a nosotros a exhortar a la iglesia para que perseveren, para que les demos aliento. Así como el autor a la carta a los Hebreos lo dice. Vamos a leerlo, por favor, en el capítulo 12, versículo 2 y 3. Hoy lo estamos haciendo con cada uno de ustedes. Cuando este autor habla de que, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es precisamente para que ustedes se alienten, para que no se detengan, para que miren el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vino con un propósito aquí en la tierra y lo cumplió a pesar de lo que venía en su vida.
a pesar de la ira que iba a caer sobre Jesucristo, la copa del cáliz que iba a venir en contra de él, por eso él estaba triste hasta la muerte. Por eso él se encontraba angustiado y sudaba como grandes gotas de sangre. No sangre, como grandes gotas de sangre. Y sufrió el maltrato, la humillación en la cruz. Pero ¿sabe qué dijo en la cruz? Consumado es. Perseverancia. Hebreos 12, 2 y 3, vamos a leer estos dos versículos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, subraye eso, consideren, tomen como ejemplo a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Bueno, me pasé. Léanlo ustedes allí en casa. Pero tengan en cuenta esto. Y es que el Señor nos está llevando a nosotros a que sigamos hacia adelante. A que no desmayemos. A que si estamos siendo reprendidos por Él, ok, tomemos ese ejemplo. Que si estamos siendo disciplinados, es lo que todo dice, lo que dice ahí en adelante. Tomemos esa disciplina, que soportamos todas estas cosas, que sigamos hacia adelante. Sí, para nadie es bueno la disciplina, pero es necesario. No nos gusta la disciplina, pero es necesario para poder perseverar sin desmayar. Y concluyo con esto. Santiago nos ilustra que una persona que persevera, que una persona que le hace frente a la vida, que una persona que ha orado, que una persona que persevera en la fe, que una persona que espera en el Señor, que una persona que se mantiene en el poder de Dios, que una persona que se mantiene en el temor del Señor, es una persona bienaventurada. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 25. Dice la palabra del Señor: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, ya habla de otra ley, no la ley que los llevaba a la muerte, sino la ley que los llevaba a la libertad, la que había establecido Jesucristo. Dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, escúcheme muy bien, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Pero probablemente habrán muchos oidores. Hoy tenemos 29 personas conectadas, algunas familias conectadas. Y probablemente están escuchando por este oídito y les está saliendo por este otro. Cuando se acabe quizás este tiempo devocional, tiene que hacerle frente a las circunstancias que usted está viviendo. Pero quizás esas circunstancias van a traer frustración a tu vida y van a querer destruirte. Pero olvidaste lo que el Señor te está diciendo. Y por eso ni vamos a perseverar, ni vamos a ser bienaventurados, ni mucho menos vamos a lograr lo que nos hemos propuesto. ¿Por qué? Porque hemos dejado lo más importante, iglesia. Hemos dejado de clamar, hemos dejado de velar de todo lo que te he dicho en este día. No digas creer en Dios si has perdido estas cosas. Porque vuelvo y repito, esto es una evidencia o son las características de los verdaderos creyentes, de los verdaderos cristianos, de los verdaderos fieles. Cuando yo busco a Dios,
para que Dios haga y haga y haga y haga y me dé y me dé y me dé y me dé. Si la intención, como hablábamos el día domingo, rascándome la barriga, sin la intención de hacer absolutamente nada, pues está todo perdido. Aquí no se ve nada más que un hombre perezoso, que simplemente ha visto la circunstancia y huyó y corrió y dejó todo abandonado y desistió. Allí se ve quizás la debilidad espiritual que hay en cada uno de nosotros. A mí me gusta el deporte, a mí me gusta el fútbol y me gusta ver cómo muchas personas o equipos de fútbol, hablemos de fútbol, han superado partidos que lo han tenido perdidos. Equipos que en una semifinal pierden 4-0, 5-0 en su casa como locales, como anfitriones, pero van al terreno de ellos en el próximo partido y superan este marcador. ¿Qué hay allí? Un espíritu de perseverancia, un espíritu de querer lograr todas las cosas que se han propuesto, un espíritu de no desmayar después de haber perdido 4-0, 5-0 en casa. No dice, no, ya está todo perdido, ya quedamos eliminados. Eso ni deberíamos de ir por allá, ¿para qué gastar plata? No, no. Ellos tienen la capacidad, la obligación, ellos son disciplinados, etcétera, para lograr lo que se proponen. Y esto estamos hablando de personas que no conocen ni siquiera al Señor. Todo por pasión, todo por el fútbol, todo por lograr algo, por conquistar, por eso Pablo decía, todos corren hacia la meta y corren por una corona corruptible. Nosotros más bien corramos por la incorruptible. Todos corren, pero pues no todos van a ganar. Solo uno va a ganar. Así es en la vida, pero aún mayor en lo espiritual. No podemos desistir. Yo no sé cómo tú te sientes cuando te sientes frustrado espiritualmente. Yo no sé si te sientes igual como te sientes cuando el negocio fracasó. Muchas personas que se quitan la vida por causa de esto. Pero cuando nuestra vida espiritual está mal, eso no nos afecta, eso no nos importa. Déjame decirte algo, que nuestra vida espiritual está mal, todo lo demás afecta. Por eso no seremos bienaventurados en todo lo que hagamos. No seremos bienaventurados en todo lo que querramos. Si tu vida espiritual está mal, no consideres que mañana el Señor te prospere y te dé un palacio y te dé un reino y te dé negocios y te dé empresas. No. Aún así el Señor ha sido misericordioso con muchos. Pero proponte primero tu vida espiritual. Por eso el Señor ponía estos ejemplos allí en Mateo. Por eso el Señor nos daba esta ilustración. En Mateo no, sino en Lucas. Aquel que esté dispuesto a ser su discípulo. ¿Qué cosas que se han propuesto a ustedes? Las han planeado para lograr lo que piensan. Pero si ni siquiera caminan con el Señor o lo dejan a un lado, pues todo estará perdido. Todo estará perdido. Persevera hasta el final. Sigue hacia adelante. Mira a Jesucristo. Mira todo lo que le sucedió. Mira a los apóstoles. Mira a estos grandes hombres que nos dan ejemplo de nunca desmayar. Amén. Vamos a orar en esta hora, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial. Un tiempo maravilloso, un tiempo de gloria, un tiempo de bendición. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque cada día, Señor, obras en nuestras vidas, Señor, y en nuestros corazones, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor, porque a través de ella podemos comprender, amado Rey, Señor, que aunque tengamos sueños, propósitos, metas, Señor, aunque
queramos conquistar, Señor, grandes cosas, aunque queramos trabajar, Señor, por el futuro de nuestros hijos, quizás todo esto está bien, Señor. Y tú ves, Señor, amado Rey, Señor, la capacidad que hay en nosotros, el don que se añade, Señor, a nuestras vidas, Señor, de poder trabajar, los talentos, Señor, que constantemente, Señor, nos ha dado, Señor, para poder surgir y poder prosperar, Señor, en varias cosas, Señor. Pero aún así también sé que hay muchas personas, Señor, que se detienen, que se frustran. Hay muchas personas, Señor, que no han podido levantar su cabeza o salir a flote sus negocios, su economía, con sus hijos, en su hogar, con su esposa. Quizás muchos, Señor, se sienten fracasados. Muchos se sienten perdedores. Quizás muchos, Señor, se detienen, Señor. Yo hoy te pido, Señor, y hoy te ruego que tu gloria, Señor, sea manifestada, Señor, en cada persona, Señor. Que les dé, Señor, ese ánimo pronto, Señor. Que levante, Señor, su rostro, Señor. Que extiendas tu mano, amado Rey, Señor, y nos digas una vez más, sigue hacia adelante. Mira al invisible. Que no te detengas, que no desmayes. No es un tiempo para que nos quitemos la vida. No es un tiempo para la división, para la separación. No es un tiempo para botar la empresa a la basura. Lo que hay que hacer en estos momentos, mi amada iglesia, y pidiendo la guianza de tu Santo Espíritu, Señor, es que coloques en nosotros el querer volver a recuperar nuestra vida espiritual. Porque si mi vida espiritual está mal, todo estará mal o todo empeorará. Porque cuando venga la crisis no tenemos cómo soportar la situación. Pero llévanos una vez más, Señor, a perseverar en la oración, Señor. Llévanos una vez más, Señor, a perseverar, Señor, allí en el estudio, velando. Llévanos a perseverar en el temor. Llévanos a perseverar, Señor, y mantenernos, amado Rey, Señor, en tu poder, en la fe, esperando en ti, Señor. Llévanos, precioso Rey, Señor, a no desmayar, Señor, en absolutamente nada, y perseverar y persistir. Extiende tu mano sobre aquel que está caído, Señor, aquel que está afectado, Señor, por la circunstancia. Tómalo, Señor, y levántalo, Señor, y haz de cada uno de ellos hombres y mujeres, Señor, que muestren a la sociedad que contigo definitivamente todo es posible, Señor. Que tú estás en nuestro corazón, que si hemos caído, sí, el hombre justo cae 7 veces volverá a levantarse. Es el Señor quien camina con cada uno de nosotros. Es el Señor quien nos sostiene con su diestra de poder. Es el Señor quien obra en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque de aquí saldrán hombres que perseveren, Señor. Lo que se propongan, Señor, lo logren. Que como lo dice Santiago, serán bienaventurados en gloria a Dios. Mostrar sus logros, que puedan mostrar todo lo que han alcanzado, pero también que puedan dar testimonio y decir, fue caminando con el Señor, fue en oración, fue de rodillas, Él fue quien me dio la fuerza, Él fue quien me dio la sabiduría, Él fue quien puso el temor en mi corazón, Él fue quien me dijo que siguiera hacia adelante, Él me ayudó a superar cualquier obstáculo. Dar testimonio, porque alcanzar las cosas uno dice, como usted tiene, no. Vaya, mire el ejemplo, vaya, mire el testimonio, vaya, mire cuántas veces cayó ese hombre, cuántas veces cayó esa mujer, que de aquí a mañana podamos decir, si la gente nos alaba por lo que tengamos, que podamos decir, no, si no hubiese sido por el Señor, nada de esto lo hubiese logrado. Es con el Señor que lograremos cualquier cosa. Gracias, Espíritu Santo.
Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Espíritu de Dios. Es en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes. Dele fuerte ese aplauso allí en casa al Señor. Damos gracias a Dios por su vida y vamos a seguir hacia adelante, mi amada iglesia. No desmayemos, solo el Señor hará de cada uno de nosotros lo que nos hemos propuesto, pero sé que el Señor también tiene un propósito con tu vida. No dejes de cumplir lo que el Señor ha colocado en tu corazón para la obra, para el servicio, etc. Mis amados, nos vemos mañana una vez más por este medio, por Facebook, Misión Cristiana Internacional, a las 8 de la mañana en YouTube, para que lo puedan ver y lo puedan compartir también con todos sus contactos. Recordemos que este tiempo devocional está de lunes a viernes, ¿ok? El día sábado tenemos 2 reuniones. Reunión de los niños por vía Met. Si usted necesita y de pronto el fin de semana no le enviaron el link, escríbanos al 305 para que nosotros, al número de la iglesia, para que nosotros podamos enviarle el link por vía Met. Ahí estuvieron todos los niños conectaditos, juiciositos, en bendición. Empezando, pues hubieron pocos, pero ahí nuevamente vamos formando muchas cosas. El día sábado tenemos nuestra reunión también con los jóvenes a las 6 de la tarde. Este sí va por Facebook y también va por YouTube. El día domingo nuestra reunión familiar a las 9 de la mañana. Y por favor, ayúdenos a orar porque ya tenemos un espacio. Estamos pendientes de algunos papeles y ya dependiendo de esto, pues que podamos empezar a congregarnos si así el Señor lo permite. ¿Listo? Mi amada iglesia, les bendecimos, les amamos con todo nuestro corazón y nos vemos mañana si el Señor así lo permite. Les amamos con toda la fuerza de nuestro corazón y para una próxima. Que el Señor les bendiga. Chao.